Hola, buenas tardes. Estamos en el podcast Entre Nosotras. Mi nombre es Ángela. El mío es Oscar. Buenas tardes, chicas. Mi nombre es Nicole. Y mi nombre es Paola. El día de hoy en nuestro podcast vamos a tener el capítulo a cual le dimos el nombre de mediación en diálogo, aporte y tensiones desde el trabajo social. Bueno, comentar que nosotras cuatro somos alumnas de trabajo social. Gracias a Dios estamos terminando nuestro tercer año que ha sido largo, complicado, un poquito difícil, estresado, pero ya estamos terminando. Y no sé, chicas, si alguna quiere hablar de ustedes, de su vida, si tienen hijos. Yo soy mamá de 3 niñas. La mayor tiene 17 años, se llama Francisca, la del medio 10 añitos y se llama Antonella, y la más chiquitita Eloisa de 5 años. Por acá tengo 3 hijos también, igual acá como la compañera. Matías de 17, Isidora de 14 y Agustín de 5 años. Yo soy mamá de 2 niños, de Gabriel de 16 años y Maximiliano de 9. ¿Y tu papá? Yo, no sé, ya. Se me olvidó. No, tengo 2 hijos míos. Tengo al Benja de 16, tengo al Abu de 12 años y la vida ahí en el camino me regaló 2 hijos más, Fabián de 29 y Ley de 23 años. Tengo toda la casa rodeada. De todas las rabias. Claro. A mí por la verdad. Claro. Ya, chicas, algunas de ustedes, no sé, conocen lo que es la mediación familiar, quieren que las ponga en contexto un poquito. Mira, la verdad es que por mi parte yo conozco la mediación porque estuve en un proceso de mediación 2 veces, con Ya. mi hijo mayor y con mis 2 últimos hijos. Ya. Pero igual me gustaría así que nos fuera ahí colocando Contar el un poco. Sí, contexto. me contarán un poco. Sí. Ya, será, ya. La mediación familiar, chiquilla, es un proceso voluntario de 2 o más personas en conflicto. Por ejemplo, padres separados. Los que buscan llegar a un acuerdo con la ayuda de un tercero que tiene que ser neutral, y ahí es donde entra la labor del mediador. Bueno, en Chile está regulada la mediación, está regulada por la ley 19.968, que establece la mediación como obligatoria en temas como pensión de alimento, cuidado personal y régimen de visita. La mediación en sí busca evitar juicios largos, juicios costosos y promueve el diálogo y el bienestar de los niños, niñas o adolescentes. No sé si ustedes conocían la mediación así como con esta ley, así como ley tanto, o no la conocían. Yo he participado de mediación, pero la ley que yo recuerde nunca la había escuchado, nunca me la había nombrado, que yo recuerdo. Bueno, yo la primera mediación fue hace hartos años, puede ser hace como 15, 16 años, y en la última que tuve tampoco, la verdad es que nunca había escuchado sobre esa ley. No tenía idea. Yo tampoco hubiera visto que el mediador no haya conversado que tenemos esa ley, ¿Y qué y consiste? qué consiste, qué los beneficios que tenemos, qué nos favorece, ¿no? Estamos aprendiendo algo nuevo todas entonces. Sí. Pero bueno saber que hay una ley que te respalda. No, y de hecho es bien importante lo que nos estás comentando tú, Paola, porque al final, bueno, nosotros ya nos presentaste como estudiante de trabajo social y de verdad, yo creo que todos hemos vivido el proceso de mediación Sí. y yo creo que ninguna sabíamos de esa ley, entonces imagínense que nosotras no sabíamos de esa ley y otras personas tampoco, entonces yo creo que es importante como hacer como más difusión, más hincapié en esa ley para que todos la puedan conocer, o no sé, pues si empieza un proceso de mediación, cuando se presente, como que nos digan al tiro, mira, si te dan ley, tal que te amparen. Ah, claro, todo el que contexto, que lo expliquen más. sí, que no sea así como mero trámite ya. Bueno, a mí la última fue algo así similar. Así. Pero esa fue pagada, fue... No fue gratuita. Claro, porque bueno, yo también he ido a ambas, estamos las dos. Ya, conoces como las dos Pero aún así no había escuchado la ley. Está claro, igual hacer hincapié de que hay una mediación que es particular, que uno la puede costear, que es más expedita en el tiempo de espera,
porque las que son gratuitas generalmente por parte baja uno se demora como un mes, 2 meses. En cambio, las que son pagadas es como todo más expedito, es como más corto De una plazo. semana a otra. Claro. Pero igual es complejo el tema de eso, o sea, efectivamente hay una mediación que se puede pagar, otra no, pero el tema ahí que hay que tener los recursos para poder pagarse la Sí, porque mediación. igual es costoso. Cuesta encontrar mediadores que sean más económicos. Ya, sigamos. Vamos. No sé si ustedes han podido evidenciar qué aporta el trabajo social en la mediación. Bueno, chiquillas, yo principalmente igual les puedo conversar un poquito, ir conversando, explicándole un poquito de 4 enfoques y aportes principales del trabajo social. Por primero tenemos el enfoque integral, que este no considera solamente el conflicto puntual en sí, ¿ya? Este se enfoca más como en algo más global, ¿ya? Sí. Ahí entraría lo económico, lo emocional, por otro lado lo cultural, ¿ya? Por otro lado también tenemos la ética profesional, que eso igual es muy importante. O sea, es importante porque hoy en día es súper escasa en algunas áreas. Sí, es muy importante y tal como decías tú, Pamela, está súper escasa. Es importante, primero que todo, porque promueve la autonomía, ¿ya? La no discriminación, que hoy en día Está a la orden del día. está latente el tema de la discriminación, y el respeto por los derechos humanos, que eso yo creo que cuando vamos a la mediación es como lo principal. Es lo primordial. Es lo primordial, como decía acá la compañera. Por otro lado, también tenemos las perspectivas de género y de niñez, que uno identifica las desigualdades y protege a quienes están en situación de vulnerabilidad. Delante hablamos de ambos temas de mediación, que pueden ser pagadas o la otra que era gratuita, pero en sí el fin es El mismo. El el mismo. mismo. Empezando por el menor. Por otro lado, también tenemos el trabajo en red, que en este caso articula en las escuelas, la salud, los tribunales y los programas sociales. Ya, así como para que vamos más o menos Como los aportes que. como los aportes Lo que se logra evidenciar. evidenciar Con el del trabajo. trabajo social. Como el apoyo. Sí. Y es lo que se espera, pues, como hablábamos delante de la ética profesional, es lo que... Claro, que no todos trabajan de igual manera. Sí, así es. Porque hay algunos que, como tú decías delante, que todos lo quieren hacer rapidito. Sí. Sacando casos. Un número grande. Sí. Lamentablemente suele pasar Lamentablemente así. uno se encuentra en el camino con gente que es como poco empática en esta área. Sí. Sí, todo rapidito nomás, no se trabaja en sí por el bienestar del afectado, porque en este caso nosotros estamos hablando no estamos refiriendo a niños, pero también hay otro tipo de mediaciones que no abarcan solo a la niñez. Y de hecho, de lo mismo que comentábamos, de que al final esto mismo puede que sea un mero trámite, es complejo, porque al final tú, ya no sé, en mi caso, esperé, no sé, 3 meses para ir a una mediación y me tocó una persona que de ética, te puedo decir que era casi nula. Fue prácticamente, nos saludamos, vimos el tema puntual que era la pensión alimenticia y escribió, ¿cachai? Ya una teclada, ¿cachai? Y después, ¿qué pasó con mi proceso? Con tu causa. Con mi causa, que al final quedó en nada. Se frustró. Se frustró. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las mamás que no trabajamos y esos meses que no están recibiendo No perciben. que no están Claro, pero o sea, recibiendo y no se percibe Sí. alimentación. la pensión alimenticia? Entonces pasa de que este caso es uno de muchos casos que en general hoy en día repercute mucho también con lo que hablábamos delante, que es con la ética. Porque al final, si tú estás haciendo un trabajo, en lo que decía acá Ángela, es para niños, Para el niñas, bienestar también, o sea, Se debería de empatizar. Claro, ya de que hagan como la pega mala, o sea, si ya Nicole esperó 3 meses por una mediación, se frustró, o sea, ¿cuántos meses va a tener que esperar para que los hijos en este caso reciban su pensión de alimentos? O sea, de hecho tampoco se frustró al tiro. No, porque porque la la necesidad después sí, de que po. estaban frustradas, o sea, es como... Pero es
Porque ahí también está fallando la empatía. Sí. Porque la empatía del mediador, porque imagínate la situación, si no tiene trabajo, ¿en qué situación se encuentra la persona? La madre, en este caso, del niño. Sí, porque en muchos casos cuando tú vas a mediación, ya, en mi caso puntual, fue por pensión alimenticia y quedó en nada. Entonces, ¿ya qué haces? Y en otros casos que hay mamás que viven con esa plata o que esperan, no sé, alimentar a su hijo, pagar algunos gastos, todo lo que conlleva la pensión alimenticia para un hijo y se frustra. Entonces, ¿qué pasa? Porque claro, por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui a mediación, cuando me separé, tuvimos que ir a la mediación particular porque la mediación gratuita estaba colapsado el sistema. Entonces fui como en octubre, noviembre, no recuerdo bien, y me estaban dando hora para marzo. Entonces, de hecho, esa vez se tuvo que pagar una mediación y tampoco llegamos a acuerdo. Porque, de hecho, ahí hay otra cosa, porque el papá decía, como nosotros estamos estudiando trabajo social, que ella era trabajadora social, como que era amiga de uno y por eso estaba tratando de favorecerme. Pero eso, nada que ver, estaba muy bien. Pero Yo la conocí, ella la mediadora. No, pues era una señora que no la había visto. lo bueno de la mediación particular que se puede frustrar a la primera. Ah, En claro, cambio, esa es la en la ventaja. gratuita no se puede frustrar. Esa a vez la se primera. frustró y el día lo partí, Sí. ya fuimos directo al tribunal. Pero igual es un proceso largo y ahí como yo le hablaba, sobre todo de la empatía, porque yo también he ido a la gratuita y no hay esa empatía en pensar en la otra persona, qué va a hacer, Ponerse en el lugar del otro. qué va a hacer, cómo va a solventar los gastos del niño. Chiquillas, ¿y ustedes han visto como alguna crítica, aparte de todas las que ya hemos como nombrado, alguna crítica en sí a la mediación? Yo sí, sé que he visto varias críticas en realidad en los procesos de mediación que he podido participar en dos. Vi una, por ejemplo, la desigualdad del poder, que si una parte tiene más recursos que la otra, puede ser netamente más favorecida. La otra es el tipo, cuando por ejemplo si se ejerció algún tipo de violencia, VIP, no se puede hacer el proceso de mediación por la orden de alejamiento que hay. Entonces ahí tienes que esperar más meses y esos meses no te cuentan como pensión de Oye, alimento. Nina, y si está esta causa de, no sé, ya de violencia intrafamiliar, ¿tampoco existe una mediación online como se hacía cuando estábamos en pandemia? No, No hay, no hay, de plano no hay. de plano no hay, porque Ya. lo hemos consultado y de plano no hay. Y en este caso, ¿qué se puede hacer? Hay que esperar que el tribunal, Que sea directamente por que el tribunal que hace todo el lo proceso. evalúe y se anexe una causa a un programa. Y ya. recién ahí se puede. Pero que dejan la provisoria antes, porque no pueden quedar tratando de solventar y Claro. proteger Lo que pasa es que no te la pueden dar provisoria solo si una de las partes está. Porque ¿cómo se le informa a la otra parte? No, Ese pero es el lo problema. dictaminan, po. Si no llegaste, no hay, la mediación se frustra, no. Pues yo creo que queda como todo eso ya en Lo el que tribunal, pasa- ¿no? sí. Es como un tema más tribunal. ¿Y qué otra crítica tiene? Bueno, la neutralidad que puede ser del mediador. Una de cual, como decía la Ángela, por ejemplo, que en el caso que O sea, como yo conocido, ella, como claro, que tiene por un lado, conocido, tiene por un claro. lado y no para el otro. Claro, Claro. porque si es hombre, a lo mejor va a tirar más palabras No, al no, hombre, pero por si la es mujer, subjetividad. Si es mujer, va a empatizar con la mujer. Eso tienden a pensar, pues en el caso a mí me pasó eso. Es como un sesgo que tienen en realidad como muchas personas. Ya, esas Eso, son las críticas. la crítica que Mira, yo tenemos. igual les voy a comentar como una mediación que tuve como 16 años atrás, pero en mi caso fue como, yo encontré que sí hubo un poco de empatía en mi caso, porque yo fui a pedir la mediación de mi hijo. El Benja, como había sido prematuro, comprenderán que era como otro tipo de gasto, leches especiales, era intolerante a la lactosa, por ende ni siquiera tomaba pecho, sino que tomaba unos tarros de leche que me duraban como una semana y me valían 30, 40 mil pesos, por ende era así como... Cada vez dura menos. Claro, necesitaba así como las lucas y fui a la mediación y el progenitor en este caso, él me estaba ofreciendo 30 mil pesos para el mes. Y yo le decía, pero oye, mira, acá están los papeles, está la leche que utiliza, las vitaminas que necesita. O sea, eso prácticamente lo gastaba en la semana. Claro, y si es que me Y duraba sí, la claro, semana. Y cada vez menos porque empiezan a Claro, durar. porque era para el tarro de leche, pero claro, Y los necesitaba pañales, vitamina, pañales, ropa, decirlo. sí.
Y bueno, y en mi caso la mediadora fue como así, oye, ¿cómo se te ocurre darle 30.000 pesos si te tienen los papeles? Y ella le mostraba los papeles así como, mira, tu hijo no gasta eso, gasta mucho más. Y en ese tiempo, claro, una mamá adolescente estudiando, y me acuerdo que estaba sacando en el cuarto medio en ese año, tampoco tenía los recursos como para poder, no sé, aperrar sola. Tenía que estar ahí como pidiéndole a mis papás también. Y en mi caso la mediadora fue como, no, o sea, yo no estoy de acuerdo, no voy a dejar la mediación así. Llegué a un acuerdo, tampoco ella la quería frustrar de un principio porque sabía de que necesitaba las lucas. Y al final como que ella ahí estuvo como en conversaciones y si bien llegaron como a un acuerdo de 90.000 pesos, que ya a 30 era harta la diferencia, por lo menos tenía 3 tacos de leche al mes asegurado. Pero en mi caso, claro, ella fue como mucho más empática, se puso en mi lugar, conversó con él también de hecho. Y le dijo al tiro, mira, vamos a dejar las visitas y si no las querías, vaya a perder tú. Era como Y se la dejó como súper opcional a él, también le puso regla, le dijo, si tú quieres visita, no lo puedes sacar de la casa porque él se lo quería llevar. Y él decía, pero te están diciendo que es prematuro, que no puede salir, no puede andar en cualquier lado, necesita cuidados especiales. Más de riesgo. Claro, necesita cuidados especiales, por ende las visitas van a ser en la casa de la madre, tienes que estar ahí, va a estar bajo supervisión. Pero en mi caso yo sí tuve como esa buena experiencia, sí fue como ella muy empática conmigo y se puso totalmente en mi lugar. No sé, que ojalá fueran todas iguales, pero sería lo sí. fundamental, pero igual se dan cuenta, chicas, que al final todos pasamos por un proceso. Algunas no tan buenos, malos, buenos, entonces igual todos logramos evidenciar lo que vivimos y contarnos acá. Sí, no, yo igual lo mío era malo, pero ella sí empatizó conmigo porque de hecho le decía, pero tu hija, porque nosotros estábamos en la casa entonces decía, pero tu hija no come ladrillo, porque no quería aportar económicamente porque porque le pasa la la casa, y donde vivíamos juntos, entonces tampoco es como que me la haya cedido. Y no, no hubo caso. Ni siquiera por el monto mínimo llegar a acuerdo, porque no empatizó, él no empatizó conmigo ni con sus hijos, en este caso. Sí, pero igual por una parte igual te diste cuenta que la mediadora sí hizo su pega. Sí, no, ella intentó. Pues yo creo que él venía ya dispuesto, yo creo que claro. venía dispuesto ya. No, porque hay personas que no ceden con nada. Sí, claro. Yo creo que ya venía claro, ya que no iba a que ceder. no iba a ceder. Y ahí es donde se frustra la mediación. Claro. Sí. ¿Saben qué, chiquillas? Miren, ya como para que vamos terminando por el poco tiempo que tenemos, y les voy a tirar así como las conclusiones, más que nada, pero son como frases que saqué así como de la internet y todo. A ver si ustedes están de acuerdo. En la primera frase es como que la mediación familiar es una herramienta útil, pero debe ser aplicada con una mirada crítica. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. El trabajo social aporta ética, análisis y acompañamiento, pero también debe cuestionar las estructuras que generan conflictos. Sí. O sea, como que va más allá. Sí. Es clave que la mediación no se convierta en una salida fácil para el sistema judicial, sino que en una oportunidad real de transformación. ¿Encuentran que es una oportunidad? Yo creo que sí, porque tratan de llegar ellos a un consenso, porque van a tener, si es por niño o niña o adolescente, van a tener que, esto es un lazo que te une siempre. Sí. Entonces, Independiente después que tengan 18, 21 no, años. pues siempre esto va a son ser tu hijo. Claro. Sí, pero un Entonces, digo, acuerdo para después ellos, un acuerdo para ellos. al Sí. final. Y como última frase, como futuras profesionales, debemos formarnos para intervenir con sensibilidad, técnica y compromiso social. ¿Encuentran que esa frase los da en el clavo lo que estamos estudiando? Sí, totalmente. Sí. Totalmente de acuerdo con. Y sumar un poquito de empatía también. La empatía Sí, que hemos- yo creo que lo primordial. Yo creo que es lo fundamental la empatía. Y ahí para dar nuestro cierre al podcast de hoy, agradecer por escucharnos y que hayan entendido que la idea de este podcast es una forma de reflexionar colectivamente sobre nuestro rol como trabajadoras sociales en proceso de mediación familiar y eso, que les haya gustado, gracias chiquillas Nuestra por- experiencia. Gracias a ustedes también por haber compartido contado este ratito, la sí. experiencia, habernos abierto más a profundidad. Así que eso. Chao. Chao.